7 de la mañana con 15 minutos. A esta hora en Primera Impresión saludamos con Napoleón Saltos, politólogo, analista. Vamos a revisar la coyuntura política actual y los casos de corrupción que están siendo tratados desde la Fiscalía ya en el ámbito judicial. Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Pues bueno, la vida política del país parece aún estar muy convulsionada. Por un lado está la Fiscalía muy ocupada con temas como el caso Sobornos 2012-2016 y por otro lado vemos en la Asamblea que también están muy empeñados en desaparecer de alguna manera o cambiar la dinámica en este momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde su análisis, ¿cómo se leen y cómo se observan estos hechos que ocurren pues de manera paralela? Bienvenido. Muy buenos días. Se habló de que este era un periodo de transición, pero por la complejidad de los acontecimientos a veces se presenta más bien como radicalización o como péndulo. Hay tres factores que pueden calificar si hay transición o si nos quedamos repitiendo la historia. El uno es el que usted señala, este tema de la lucha contra la corrupción. Hasta ahora lo que observamos es que hay una serie de denuncias, pero la capacidad del sistema de justicia para responder ante esas denuncias todavía es limitada. Está a prueba el caso Arroz Verde, que ahora se denomina Sobornos 12-16, en cuanto haya el camino para responsabilizar hacia arriba, porque hasta ahora lo que se ha hecho es una responsabilidad intermedia. Pero allí mismo hay una segunda prueba. Si es que únicamente nos quedamos en el periodo 2012-2016, hay una limitación que no puede imponerse a la justicia, porque si las pruebas, como ya se ha manifestado, presentan también elementos anteriores, sobre todo del proceso 2011, del proceso de consulta 2011, o procesos posteriores al 2016, elecciones del 2017, la justicia tiene que mostrar esa capacidad integral de análisis para poder señalar este espíritu de lucha contra la impunidad. De modo que en este primer factor hay una prueba sobre todo respecto a la justicia. El proceso de reforma abordado por el Consejo de Participación Transitorio, se condensa en lo que va a hacer la fiscal. Ha dado los primeros pasos, pero tiene que haber vigilancia sobre este caso, porque recordemos, tenemos otros casos emblemáticos que están en carpeta, el tema Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, el tema Petrochina, etcétera. Son casos que requieren igual atención y sobre todo respuestas inmediatas. Lo que usted dice es que en este momento la capacidad de la Fiscalía de alguna manera está sobrepasada y esto podría jugarle en contra en la respuesta que la ciudadanía espera para el tratamiento de estos casos también. Hay un proceso desproporcionado, podríamos decir, entre la herencia de corrupción que se ha recibido. Son casos innumerables. Y hasta ahora la Fiscalía ha dado respuesta a algunos, pero allí hay un problema administrativo, pero sobre todo hay un problema político. La lucha contra la corrupción es fundamentalmente un tema de voluntad política. Si es que hay un cruce de poderes, si es que hay vinculaciones que a veces no aparecen directamente para enfrentar los casos, va a haber un límite. Por eso es que la prueba que espera la ciudadanía es si, además de las denuncias, llegamos sobre todo a luchar contra la impunidad y a la capacidad de recuperación de los fondos. Porque la corrupción se va a medir en esa dirección. ¿Hay posibilidad de romper este círculo de corrupciones o se va a repetir también en los periodos actuales y futuros? ¿O vamos por la línea de cortar la impunidad y vamos por la línea de recuperación de fondos? Este es el primer elemento que está en juego. Pero, como usted señalaba, también hay un segundo elemento. El proceso de reforma abordado por el Consejo de Participación Transitorio se quedó a medio camino. La reforma de los organismos de control y sobre todo de la justicia no ha sido concluida y ese proceso nuevamente entra en conflicto. Entra en conflicto por el lado del Consejo de Participación Ciudadana, pero entra también en conflicto por el lado de la evaluación de la justicia. De modo que aquí tenemos otra tarea inconclusa para saber si es que va a haber esta reforma. Vamos a ver si es que hay capacidad, sobre todo de garantizar la independencia de la justicia, o si es que tenemos otra vez un ciclo, porque el Ecuador ha pasado de reforma en reforma, son reformas inconclusas, si haríamos toda la historia,
permanentemente hemos visto que ha habido sobre todo cambios respecto a la justicia, pero no se ha concluido. Y lo que hemos tenido es sucesivos dueños de la justicia, sucesivas formas de control de la justicia. Esto repercute en la credibilidad que hay frente a la ciudadanía. Creo que este es el problema central en la política, ya no solo el problema de la desconfianza frente a los partidos, a la representación, sino que empieza a haber problemas respecto a la institucionalidad. El tema del caso Arroz Verde, por ejemplo, si bien se supone o se lleva de manera independiente desde el ámbito judicial, la Fiscalía, también es visible la presencia de otros poderes del Estado, como bien usted lo mencionaba, ¿no? Ahí está la Secretaría Anticorrupción, que ha estado pues activo, por lo menos pronunciándose sobre las personas que se van vinculando a este caso, e incluso la Contraloría, que junto a la fiscal hicieron este llamado de atención para que se sancione a uno de los jueces que cambió la prisión preventiva por esta medida de arresto domiciliario a Alexis Mera. ¿Esto qué puede generar a nivel internacional también? ¿Qué tipo de percepciones que podrían después jugarle en contra al Estado? La lucha contra la corrupción implica una corresponsabilidad en sus propias funciones de cada uno de los poderes del Estado. Tiene que intervenir la Fiscalía, en este caso Arroz Verde o sobornos 2012-2016, pero también tiene que intervenir en su campo la Asamblea, y aquí estamos viendo un déficit. Tiene que intervenir la Contraloría. Si no hay esa capacidad institucional de una participación coordinada según sus funciones, lo que vamos a tener es acciones parciales que no van a llegar al objetivo. La lucha contra la corrupción es muy difícil, no es una tarea simple. Del lado del Ejecutivo, sobre todo, tiene que haber un respeto a la autonomía de la justicia, y aquí es donde hay una prueba. Si es que en este momento se concentra la mirada en el 2012-2016, puede ser que por capacidad investigativa sea correcto esa dirección, pero no puede haber una interferencia o un condicionamiento a ver los otros periodos, porque allí tenemos que, sobre todo, medir si es que hay una capacidad de reconocer también los problemas actuales. La lucha contra la corrupción no solo es la lucha del pasado, la lucha del otro, empieza sobre todo por los problemas presentes para recuperar la credibilidad. Esta capacidad es la que está puesta a prueba tanto por el lado de la Fiscalía como de los jueces. Ahora, precisamente en el tema de financiamiento de campañas, que es el caso que se aborda específicamente en el tema sobornos 2012-2016, es verdad lo que usted menciona, se está ciñendo específicamente a una época, pero conocemos, es Vox Populi, que todos los partidos políticos, que todas las campañas han tenido ciertos financiamientos que de pronto no han estado declarados y que corresponden a grupos de poder. El mismo Álvaro Noboa, él pues con su patrimonio, y seguramente otros millonarios lo apoyaron también. Ahí está Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano. Hay que analizar pues la política como tal y cuál es el financiamiento y cuáles son el modus o la forma en la que operan los partidos políticos en nuestro país, porque eso repercute también después ya en todas las decisiones que se toman a lo largo de sus mandatos. Este tipo de corrupción afecta a la raíz de la democracia, porque afecta al proceso electoral que da paso a la representatividad, que da paso a quienes van a ser nuestros representantes. Y efectivamente lo que podemos ver con este caso, que es emblemático, no es el único, por eso decimos es emblemático, es que está afectado el propio carácter de la democracia, porque las elecciones se han convertido en un negocio, se han convertido en un proceso de inversión en donde los empresarios nacionales y extranjeros ven las elecciones como una inversión. Es decir, hoy día entrego tal apoyo, o coima, o el nombre que le queramos poner, según defina la justicia, pero el problema no está ahí. El problema es que una vez que se origina este tipo de compromiso inicial, este tipo de convenio inicial en contra del país, luego hay costos. Los costos son sobre todo los que vienen en los contratos y por lo tanto la investigación no solo puede quedarse en este tramo. Además de ampliar en el periodo, tiene que ver las consecuencias, tiene que ver cómo se ha ligado para la entrega de contratos. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, no es suficiente decir tiene que reponer las coimas que ha dado o las comisiones que ha entregado, sino que tiene que ver el perjuicio que ha habido para el país. Se calcula que hay, se calcula que hay un sobreprecio de alrededor de 1.200 millones de dólares. Eso tendrá que ser estudiado para ver qué porcentaje
corresponde a sobreprecios ilegales o ilegítimos. Lo mismo podemos decir con cualquiera de las otras compañías, con cualquiera de las otras empresas que han financiado la campaña. Para finalizar, queremos abordar rápidamente el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué pasará en el momento? Porque resulta ser como muy probable que sean censurados y destituidos los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que pues están en este proceso de juicio político. ¿Qué implicaría esta destitución y qué pasará en un futuro? El Ecuador siempre pasa en reformas inconclusas. Respondemos a los problemas inmediatos y respecto a la actuación del presidente del Consejo de Participación y otros miembros, hay una serie de actuaciones que han llevado al cuestionamiento de su actitud personal y de posibilidades de juicio político en el Congreso, asumir que la Asamblea debe seguir un proceso para llegar a calificar o a descalificar a estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero digo, este problema inmediato que puede tener una salida en un juicio político siguiendo el debido proceso, no toma en cuenta otra cosa de fondo. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación? Porque en la reforma que se abordó en el 2008 se estableció un nuevo carácter de la democracia constitucionalista, una democracia con participación ciudadana, y hoy día regresaríamos a las formas anteriores. Las atribuciones del Consejo de Participación regresarían al Congreso, al Parlamento, es decir, a un periodo que ya experimentamos. No hay capacidad de pensar que puede haber otros mecanismos. Así pasamos en una especie de péndulo, como le decía, hay que saber si es transición o péndulo. Regresamos otra vez a que sea la Asamblea, que sea el juego político el que defina los organismos de control. ¿No será posible pensar otros mecanismos? ¿No será posible precisamente, si queremos el objetivo de la independencia de la justicia y del control, garantizar que no sean los poderes constituidos los que establezcan estas definiciones? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Napoleón Saltos, politólogo, analista, con quien revisábamos la situación del país en este momento. Hacemos una nueva pausa y volvemos con más de Primera Impresión.